bienvenidos. Hoy tenemos un rara avis en la televisión argentina, un economista de izquierda marxista, pero nada mejor para tener una pluralidad de opiniones y diferentes puntos de vista para analizar la realidad. Ya economistas neoliberales abundan en los medios dedicados a la política en nuestro país. Bueno, Ariel Slipak es economista, profesor adjunto de la Universidad Nacional de Moreno, becado en investigación doctoral en la universidad y docente del CBC de la UBA. Tiene formación en Ciencias Sociales en la Universidad General Sarmiento y hoy nos acompaña para hablar sobre China y su relación económica con Latinoamérica. Bueno, Sudamérica se ha caracterizado a lo largo de su historia por una dependencia de países europeos y de Estados Unidos. Esto cambia, está cambiando aceleradamente. Hoy el primer socio comercial es China. A partir de este hecho concreto, comienza a haber modificaciones que queremos un poco poder entenderlas con mayor claridad. Para eso es que está Ariel hoy con nosotros. Bueno, Ariel, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por estar presente hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, vamos a empezar con una pregunta bien sencilla, Sí. bien simple. ¿Qué es China? ¿Socialista o capitalista? Bueno, la pregunta en realidad formulada parece muy sencilla cuando en realidad es mucho más compleja, digamos, ¿no? Definitivamente no es un país socialista ni comunista, digamos, ¿no? Es decir, si hay algo que por definición es importante para una transición hacia el socialismo, es de alguna manera sustituir la relación capital-trabajo por otras maneras de relacionarnos entre las personas, digamos, ¿no? Que nuestros ingresos y nuestra calidad de vida no tengan que ver con la relación que tenemos con los medios de producción. Eso es algo que caracteriza las posiciones marxistas, que son muy heterodoxas, como me presentabas. Entonces, definitivamente, el tipo de transformaciones que ellos hacen desde el 78 con el ascenso de Deng Xiaoping al poder, de alguna manera apuntan hacia dejar de concebir a las personas de China como partes de la clase trabajadora y se apuntan a concebirlos como consumidores más que digo, no estoy haciendo juicios valorativos sobre eso, pero definitivamente eso no caracteriza al comunismo o al socialismo, digamos. Es un país con un capitalismo muy particular. Es un socialismo. No puede ser una versión nueva. Ellos dicen que es un socialismo con características chinas. Claro. O sea, ¿lo podríamos llegar a encuadrar como un tipo de socialismo? Digamos, eso ya son juicios valorativos, digamos. A mí como militante de izquierda no me parece que sea un socialismo particular, sino que me parece un tipo particular de capitalismo, digamos, ¿no? En donde, digamos, todos los regímenes de propiedad comunal son cada vez reemplazados por una mayor preponderancia de la relación capital-trabajo, digamos, de la relación asalariada. Entonces, digamos, en el capitalismo lo que uno está acostumbrado a ver, en el capitalismo más ortodoxo, es que la extracción de plusvalía al trabajador es por parte del capital, concentrado o no. Acá la diferencia es que hay un Estado, digamos, con el PC chino y sus diferentes vertientes, un Estado que controla la acumulación y planifica la economía. Entonces es un capitalismo planificado por el Estado y por la gente más relevante del partido, digamos, ¿no? O sea, hoy, desde ese punto de vista, entonces no existirían estados socialistas, marxistas. Vietnam no lo sería ya más, porque también está haciendo reformas del mismo tipo, y Cuba va en ese camino. Yo coincido con lo que estás diciendo, pero así como se han construido capitalismos diferentes, bueno, para quienes somos socialistas o marxistas, por ahí la misión es tratar de construir un socialismo diferente que tampoco cometa cometa los errores que cometió el capitalismo de Estado, como yo llamo lo que se llama en teoría el socialismo realmente existente. Digamos, a mí la verdad que la experiencia soviética o la experiencia china tampoco es
es de mi agrado como marxista, digamos, ¿no? Es una vieja discusión de la izquierda y es difícil contraponerla porque no hay experiencias todavía. No, seguro, no hay, digamos, todavía el socialismo no se llevó adelante como yo lo esperaría, pero bueno, eso no implica que haya que bajar los brazos, ¿no? En Latinoamérica el capitalismo siempre mayoritariamente fue dependiente, ¿sí? ¿Y cómo tiene que hacer ahora para competir con este capitalismo de China, centralizado en China, que es tan competitivo? Bueno, definitivamente, como decían ustedes muy bien, el tema de China implica uno de los mayores desafíos para el capitalismo latinoamericano, digamos, ¿no? Incluso para las vertientes socialdemócratas del capitalismo latinoamericano o incluso para quienes abogamos por un mayor empoderamiento de los sectores subalternos en América Latina. China es el desafío. Hay un debate muy interesante, tanto el interior de los economistas más ortodoxos o economistas de los pensamientos preponderantes o incluso dentro de la propia izquierda, sobre si las relaciones entre China y América Latina generan o no una nueva dependencia, sobre si el creciente vínculo con China, que se verifica desde finales del siglo XX y se acentúa con el inicio del siglo XXI, si este creciente vínculo realmente va a significar una mayor autonomía, digamos, de distintas vertientes teóricas, ¿no? Una mayor autonomía para los estados latinoamericanos, una mejora en la distribución del ingreso, en la generación de valor agregado en la economía local, y es un debate sumamente relevante. Por ahora, lo que se verifica es un incremento de la relación comercial, en donde para la gran mayoría de los países de América Latina, en especial para los del Cono Sur, desde el punto de vista económico hay una gran concentración de exportaciones de actividades primario extractivas hacia China y una serie de importaciones muy diversificadas de productos de consumo y de bienes durables de producción con alto contenido tecnológico que provienen de China. De alguna manera, los economistas del progresismo que miraban críticamente la relación con Estados Unidos y con Gran Bretaña, no entiendo, digamos, por qué no miran críticamente la relación con China. Esto no implica demonizar al gobierno de la República Popular de China. China es el principal consumidor de energía eléctrica en el mundo, el segundo consumidor de petróleo en el mundo, y como en toda economía planificada, ellos dicen: quiero que el consumo de tal o cual producto suba durante estos años un tanto por ciento, y para eso necesitan vincularse más con América Latina. Claro. El tema es qué hacemos nosotros con eso, cómo hacemos para que las relaciones sean recíprocas, cómo hacemos para que las relaciones sean mutuamente beneficiosas, como dicen los documentos de la República Popular, ¿no? Y que no se genere una relación dependiente o centro-periférica. La experiencia ya que se tiene en Latinoamérica con Estados Unidos y con Europa ya tiene que servir para manejar de otra forma con los países de Asia, con China. Claro, un poco apuntaba eso lo que iba a decir. ¿No nos permite esto tener más margen de maniobra? O sea, hoy hasta este momento estamos dependiendo solo de Occidente. Y el hecho de que aparezca otro jugador de la misma talla no permite que uno pueda pivotear y eso tener un margen mayor, algo similar a lo que hacía la Yugoslavia de Tito, claro. Que estaba entre ambos. Sí, oscilante. Claro. Sí, es muy interesante la pregunta que haces. Como decía antes, este crecimiento de la relación comercial y del flujo de inversiones que proviene de China, de alguna manera desplaza a Estados Unidos y a los países de Europa, digamos, al centro tradicional. Y lo importante es que, digamos, por lo menos en la academia, no agarrar y decir, bueno, la relación con Gran Bretaña y con Estados Unidos se reproduce tal cual, es otro momento histórico, es otra particularidad,
y además, digamos, China es un país cuyo empresariado, cuyo gobierno es sumamente, porque hay un empresariado chino, es sumamente diferente al de Estados Unidos. La empresa norteamericana que invertía en América Latina quería tener una ganancia rápida en general. Las empresas de China buscan un aseguramiento de los recursos naturales. Tal inversión extranjera directa en la Argentina implica tantos barriles de petróleo, implica tanta soja, y con esto, digamos, el consumo de alimentos, minerales, o sea, tal inversión en Chile implica tanto cobre. Entonces, es no buscar una ganancia rápida, sí, sino un aseguramiento de los recursos. Las relaciones en cuanto a los préstamos, por ejemplo, una empresa china o el gobierno, o un banco chino, un banco de desarrollo chino, una empresa de China, hace un préstamo a un gobierno de la región, sea provincial, nacional o una empresa local, en general no tienen los condicionamientos de política macroeconómica que se observaban en el Fondo Monetario, ¿no?, direccionados por Occidente. La relación es diferente, pero lo que creo que la misión para el progresismo y para la izquierda de América Latina es pensar en cómo hacemos para que esta región, que es tan asimétrica con respecto a China, realmente nos vinculemos, o sea, de una manera amistosa y armoniosa. Es decir, que la cooperación sur-sur realmente sea entre pares, o que la retórica de cooperación sur-sur sea entre pares y que no reproduzca relaciones asimétricas. El caso de África Sí. fue similar en algunos aspectos, pero creo que Occidente lo tenía mucho más abandonado. China realizaba muchas inversiones en infraestructura, por intereses obviamente, va a hacer negocio, pero África parece haberse visto mucho más beneficiada con este avance chino. ¿Coincidís en eso? La verdad, francamente, difiero. Es decir, habría que ver en África cuáles son los beneficios del desembarco de la inversión extranjera directa. ¿Cuáles son los beneficios o no de las exportaciones de recursos primarios extractivos de China, de África a China? Entonces... Ojo, yo estoy hablando comparando. Claro, cuando se retira Occidente mucho no deja más nada. Cuando se retira China, entre ellas van a quedar puentes, van a quedar puertos, van a quedar ferrocarriles. Hay una infraestructura que se está haciendo que va a quedar en el país. Queda una superficie sin demonizar al gobierno de la República Popular de China, sino que mi preocupación serían en este caso, como en América Latina, los sectores subalternos de África, digamos. Con estos puentes o con estas exportaciones de minerales, de alimentos y otros productos primarios extractivos, digamos, crece el ingreso de una capa de empresarios africanos asociados con, digamos, las transnacionales chinas, y en términos de distribución del ingreso no se ve una mejora para los sectores subalternos, no se ve una mejora en la calidad de vida de la población. Por ejemplo... Si quieren las estructuras que se dejan, que favorecen al país, que no se podrían haber hecho. El tema es que qué estructuras son. Por ejemplo, en América Latina, o en Argentina puntualmente, digamos, han sido orientadas a las necesidades de Inglaterra. ¿Qué vas a decir? Claro, yo estoy pensando en China ahora, China con América Latina. China está financiando la reforma del Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas pasa por el 70% del territorio en donde se siembra y se cosecha soja. Entonces, por ejemplo, con el trato que quería hacer la provincia de Río Negro, que no se pudo hacer por revueltas populares prácticamente, la provincia de Río Negro con el Beida Juan Group, en realidad tiene un nombre más extenso, de la provincia de Hilo Juan, no sé si pronuncio bien, en donde se concesionaban 320.000 hectáreas en el bajo, medio y parte del alto valle de Río Negro para la siembra y cosecha de soja, implicaba que China iba a tener el uso exclusivo de una parte del puerto por muchos años. Es cierto, tenía que reformar parte del puerto, pero iba a tener el uso exclusivo. La pregunta es, ¿esa infraestructura que queda beneficia o no beneficia a los sectores subalternos, o simplemente facilita o reduce los costos de traslado de estos productos primarios extractivos? Pero ahí no hay un poco de responsabilidad de las autoridades. O sea, yo creo que si uno negocia bien, podía en cierta medida hacerse las dos cosas. De hecho,
es casi imposible pensar que alguien va a venir a invertir solo para beneficiarte vos. Y Por eso esa es la pregunta clave. Y hemos hablado con sí. varios funcionarios de las embajadas chinas y nos han dicho lo mismo. Nosotros venimos a negociar para nuestro gobierno. Exactamente. Depende del... Ustedes pongan a alguien, que quiera hablar sobre sus intereses. Por eso mismo lo que yo decía, digamos el matiz de sin demonizar al gobierno de la República Popular de China, lo que yo decía es, ellos lo que buscan es incrementar el consumo de hidrocarburos, de energía y de alimentos en China. No los puedo culpar por eso. Lo que yo digo es, hay alguien en América Latina que se está equivocando en cómo se firman ni cuestionamiento, digamos, no es al gobierno de la República Popular, es a los gobiernos latinoamericanos. Es decir, que por ejemplo, Venezuela le acepte un préstamo a la República Popular de China que le va a implicar a Venezuela prácticamente regalarle petróleo, digamos, como condicionamiento. No hay un condicionamiento sobre la política monetaria y fiscal de Venezuela. Pero si eso le va a implicar a Venezuela, que el petróleo supuestamente es de los venezolanos, prácticamente regalarle petróleo, digamos, el cuestionamiento no es a la República Popular de China por querer más petróleo, sino es al gobierno de Venezuela. Ahora, lo que por ahí yo apunto es un poco a los términos así de realpolitik. Hoy, como nombrabas en el caso de Venezuela, ¿cuántas opciones más tiene Venezuela con la presión permanente que está ejerciendo Estados Unidos contra ellos? O sea, claro, es como que o exporto en estas condiciones o ¿qué hago? O sea, porque hay veces, ese problema que yo a veces por ahí le veo a la izquierda trotskista en este caso, como que plantean un tema ideal, pero falta el cable a tierra. No sé, ¿cuál es el margen de maniobra? No sé cómo me identificaste, yo hago la diferencia entre el trosco y el trotskista, pero bueno. Bueno, me pasa que es un término resbaladizo porque se dividen mucho. Claro, en términos generales, la izquierda no marxista, leninista, no, bolchevique. Sí, pero bueno, paso a responder ese tema. Primero, hablando de la realpolitik, digamos, primero, lo que yo trataría de hacer como, digamos, incluso desde el progresismo, desde la retórica, si se quiere, desarrollista, nacional popular, lo que se quiera decir, lo que trataría de hacer es no ser contradictorio con una retórica de mayor integración latinoamericana y dejar de negociar bilateralmente país con la República Popular de China, sino negociar a nivel continental o a nivel grupo de países. Hay un sector de América Latina que hoy sigue teniendo gobiernos que son pro-norteamericanos, de hecho están enfrentando a lo que podríamos considerar el Mercosur, el Mercosur ampliado y todo eso. Y por otro lado, con China tenemos puntualmente un problema. China no acepta negociar con países que no consideren a Taiwán como parte integrante de China. Exactamente. Y tenemos ese problema en el Mercosur, tenemos ese problema en el UNASUR. ¿Cómo solucionamos ese tema? Bueno, o sea, si no cambiamos el gobierno del Paraguay no vamos a poder avanzar. A ver, dado que China es para la mayoría de los países del Cono Sur y otros de América Latina que no están en el Cono Sur, es el primer destino de exportaciones o el segundo, primer destino para Perú, Chile y Brasil, si no me equivoco, para países como el nuestro, Argentina el segundo, tiene un gran poder de influencia en lo que es nuestra política, en nuestras decisiones de política exterior. Entonces, seguramente habrá grupos en la Argentina que quieren seguir reconociendo a Taiwán, en realidad, o querían seguir reconociendo a Taiwán y no a China, digamos. Sí, hoy creo que el pragmatismo de los negocios... Exacto, bueno, lo que yo cuestiono de alguna manera es que no prevalezca este pragmatismo de los negocios, sino que el reconocimiento a China y no a Taiwán se construyó desde los sectores populares en América Latina o se construyó desde el empresariado. Eso es lo que tenemos que pensar. De hecho, hay gobiernos en América Latina que tienen esa retórica. Construir desde los sectores populares, no desde los intereses, no desde la realpolitik o pensando en el negocio, en el pragmatismo de la billetera. Yo creo que hay un mito también en el tema de que por qué negociamos con China, vamos a negociar peor de lo que negociamos con Estados Unidos por el miedo avasallador del gigante asiático, ¿no? Yo creo que
Lo importante en Latinoamérica, para no individualizar países, es tratar de ser un poco más nacionalista y volcar las necesidades del país ante la seducción de lo que podría ser China. Antes, aprovechar la coyuntura para poder conseguir beneficios y no cambiar de amo. La pregunta es, ¿cuáles son estos beneficios? Porque, volviendo a lo de África, que no me lo olvidé, cuando me hablabas de los beneficios eran la infraestructura, ¿y qué eran? ¿Es el saldo comercial? ¿Es el saldo de la balanza comercial? ¿Es un mayor ingreso de divisas? Uno sabe, no es inocente, que los funcionarios tienen una gran presión y que con esas divisas, con esas exportaciones, gracias a eso de alguna manera se cruza de alguna manera hacia sectores industriales, hacia actividades con mayor contenido de valor agregado. Pero por lo menos hasta ahora ello no está pasando y no veo que el vínculo con China esté potenciando lo que los economistas evolucionistas, que cito, que no comparto sus posiciones, es un ascenso industrial o un desvío hacia actividades que se consideran más virtuosas, con mayor uso de conocimiento y que por lo tanto también implican mayores promedios salariales. Lo que estoy verificando es que en general la academia está evaluando las relaciones con China en términos de cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades. ¿Qué oportunidad de negocios, por ejemplo, representaría, no sé, venderle al 0,1% de la población de ingreso medio de China tal o cual producto? Por ejemplo, un vino boutique. Entonces, a lo que yo apunto es, y por otro lado, los riesgos son, la evidencia, ¿no?, de la primarización de las exportaciones hacia China, y además, por otro lado, para América Latina, por ejemplo, esto lo trabaja muy bien Gustavo Girado en distintos artículos, se puede verificar cómo China comienza a ser el proveedor de América Latina de bienes durables de producción y no Brasil. Entonces, todas estas cosas que se ven como, por un lado, oportunidades y por otro lado, amenazas, lo que por lo menos la academia de izquierda trata de ver es, ¿dónde están los sectores subalternos en este enfoque? Digamos que las oportunidades y las amenazas no se midan exclusivamente en términos de divisas, en términos de contenido de valor agregado de tal o cual sector, o en términos de infraestructuras que son que solo sirven en muchos casos para enclaves para transformarnos en enclaves exportadores. Deberíamos tratar de pensar cómo hacer para que estas relaciones sean más asimétricas. Una de las claves debe ser romper con la negociación bilateral país con país, pues, digamos, hay que reconocer que China tiene la dimensión de una región y no de un país, y tratar de mejorar estas cuestiones que tienen que ver primero con la infraestructura regional, o no ser contradictorios con algunas retóricas, de las cuales tengo bastantes ejemplos. Pero bueno, está bastante bueno como para debatir en varias cosas. Yo creo que eso, la que decías, le agregaría tratar de ampliar el espectro. Tenemos India, tenemos Sudeste Asiático, todo eso favorecería también los procesos. Que son países muy distintos entre sí, eso es muy importante, ¿no? Porque ahora... Distinto régimen político, distinta cultura, sí, no es todo Asia. Sí, se habla mucho de las BRICS también, están en distintos continentes, los países tienen tamaños diferentes, gobiernos diferentes, entonces claro, con estos grandes agregados a veces... digamos, a veces yo suelo tratar de tener cuidado, ¿no? Por lo menos la academia debería tratar de tener cuidado. Vamos, bueno, para cerrar, alguna respuesta cortita voy a buscar. Voy a tratar. Habrán visto que no es muy fuerte. Exacto, sí, es un tema de la producción agropecuaria transgénica. Sí. La competitividad o no, y la mega minería. Bueno, cortito, ¿eh? Definitivamente yo soy un opositor a los productos transgénicos y también a la mega minería y a
a otras actividades extractivas que impliquen un uso altísimo de agua y por otro lado actividades primarias extractivas con técnicas nuevas que, de los cuales todavía se desconozcan los riesgos, sin aplicar principios precautorios. Si bien se supone que lo que es la minería, tengo entendido que están trabajando mucho en cuidar el medio ambiente, por lo menos eso dicen, que es prioridad de hoy. Programas de responsabilidad social empresaria y demás son las claves de estos sectores. Yo creo que el tema que te da un rinde, por ejemplo, la soja transgénica que no te lo da la soja común. O sea, ¿nos podemos dar el lujo de abandonar la soja transgénica? O como los chistes de Mafalda, que mostraba ya hace muchos años los nenes que aparecían con raíces en la cabeza, ¿no? Por lo transgénico. Y si todavía, digamos, empiezan a aparecer casos de distintos lugares en donde se utilizan distintos insumos vinculados a la soja transgénica, casos de poblaciones enteras con cáncer y demás, a mí me parece... ¿Cómo? Por el tema del Roundup. A mí me parece que deberíamos replantearnos este tipo de cuestiones y pensar en formas diferentes en cómo organizar la producción, y que el objetivo de la producción no son divisas, no son tasas de ganancia, sino que debería ser la satisfacción de necesidades plenas de amplios sectores de la sociedad y no de un grupo. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Fue una charla muy interesante. Uno está muy poco acostumbrado a espero que haya sido una charla diferente. Sí, seguramente sí, sobre todo lo que tiene es que es una charla como para que dure horas. El problema es sintetizar esto, porque cada tema daría para discutir y hay un montón de temas más que quedaron pendientes. Sería una charla típica de café, como hacen los argentinos, la idiosincrasia bien argentina. Tienen 3 horas para un cafecito. Ahí está. Así Ahora que seguimos. Muchísimas gracias, un gracias placer a ustedes tener por la invitación. Bueno, hasta acá llegó el programa de hoy, caluroso, intenso, interesante. Esperamos que les haya gustado. Esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos nuevamente en 7 días acá en Nace Movimiento.